Pues bien, el mundo, el universo y la vida misma, siendo un lugar tan vasto como el tiempo mismo, aún no ha sido descubierto completamente. Siempre ha dado de qué sorprendernos, y durante generaciones sus misterios han sido tema de análisis y comprensión sobre la forma tan única que tienen de existir. Con el pasar de los años y los avances que ha tenido la humanidad, descubrir los enigmas que rodean al universo, como tal, fue logrado con ayuda de diferentes tipos de métodos o técnicas para entenderlo, desde lo primordial como lo es la expresión del ser a través del arte, hasta lo más complejo como son las ciencias. Esta comprensión de las cosas ha sido posible gracias a que el estudio de dichas cosas se ha llevado a cabo para entender su funcionamiento, donde ambas partes, como el arte y las ciencias, teniendo una de ellas un poquito de la otra, surgen para poder comprender dos caras de una misma moneda, siendo creada por individuos que se hicieron las preguntas necesarias para poder entregarle a la humanidad las herramientas y bases de su comprensión parcial y aplicación del funcionamiento de este conocimiento. Es así que, aunque en apariencia se dé por hecho el tener plena conciencia sobre algún tema de interés, este descubrimiento fue posible gracias al estudio que especialistas se tomaron por compromiso el descubrir aquello que no se ve a simple vista, tanto para la vida cotidiana como para temas más complejos, siempre partiendo de preguntarse el porqué de las cosas, como cuestionamiento necesario, para llegar a responder preguntas que nos llevan a saber el para qué existen, suceden o se derivan dichas cosas, contribuyendo con ello a los avances de la civilización en diferentes ámbitos. Ahora bien, una o varias preguntas importantes a destacar de todo esto es: ¿qué sería de nosotros si el estudio de las cosas no existiera? El hecho de que las personas se tomen el tiempo para comprender lo que aún no se conoce son lo que nos está abriendo puertas a conocimientos aún ocultos para la humanidad, que en algunas ocasiones son beneficiosos y en otras no tanto. Asimismo, ¿qué pasa cuando nadie se hace las preguntas necesarias para entender algo? Bueno, aquí pueden suceder muchas cosas. Si bien a veces tendemos a dar por sentado algunas situaciones o circunstancias, todas tienen algo en común, y eso es el tiempo, ya que con el paso de los años hay sistemas que se vuelven obsoletos si dejan de ser cuestionados, por ende actualizados, trayendo como consecuencia el no intentar reducir las mínimas posibilidades de riesgo que existen para una población. Lo que nos lleva a establecer el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es la importancia de aplicar el estudio para comprender la vida misma? Para lograr aterrizar estas respuestas, primero habría que resaltar que dentro del estudio existen diferentes formas de definirlo. La RAE por ahí menciona que el estudio se define como el esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo. Una segunda definición de la RAE lo establece como el trabajo empleado para aprender y cultivar una ciencia o arte. Por otro lado, la Rosa Bondía, parafraseando a Robert McClintock, aunque en materia del educativo, afirmaba que el concepto educativo fundamental es el estudio, y no la enseñanza ni el aprendizaje. Y añadía que el estudio no tiene que ver con adquirir conocimientos o competencias, o en general, en el logro de resultados de aprendizaje, sino con la formación del sujeto y con la transformación de su relación con el mundo, es decir, con hacerla más atenta, cuidadosa, densa y profunda. Ahora bien, ¿esto qué significa? Ciertamente podríamos definirlo como que el estudio va más allá de solo memorizar o recordar datos, fechas e información aleatoriamente, o solo que se vea bonito. Partamos de esta idea. El ser humano por naturaleza tiene miedo a lo desconocido.
Y muchas veces este sentimiento es derivado de no saber cómo protegerse a sí mismo, por lo que el miedo es lo que, de cierta manera, nos lleva a actuar de forma irracional, ilógica e impulsivamente, sin llegar a siquiera prever las consecuencias que traería hacer X cosa. Conforme vamos avanzando en edad, subimos un nivel más intermedio y vamos comprendiendo mejor ciertas cosas que antes no. Y esto se logra a través de experimentar las infinitas posibilidades que pueden sucedernos al actuar, pensar, sentir o comportarnos durante esa etapa de nuestra vida de alguna forma. Las experiencias que tenemos nos ayudan a entender más fácilmente las cosas, por lo que si las experiencias indirectamente forman nuestro entendimiento de las cosas, entonces, ¿cuál podemos decir que es el origen de todo lo que llamamos estudio? Fíjense nomás, esto se relaciona en gran parte, ya que es gracias a estas experiencias de vida que tuvieron muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad, es que se crean los primeros precedentes o contextos que dieron origen a lo que hoy conocemos como la evolución del estudio. Pues bien, la forma en cómo la humanidad iba aprendiendo, en sus inicios como con los antepasados primitivos, se dio por el hecho de observar y repetir patrones de comportamiento, ya que al observar su entorno o ciertos patrones es que lograban identificar qué vegetación era posible comer y cuáles podría hacer daño o la forma en la que podían cazar para subsistir. Aunque, claro, en el proceso hubieron algunas desuscripciones, por no decir que para entender lo que les hacía daño, los primeros en intentarlo pues les salió mal. Y bueno, aquí es donde llegamos al punto que ese método de observación directa de las cosas fue lo que ayudó a adaptarse en esas épocas. Con el paso del tiempo, es así que civilizaciones evolucionan y llegamos a la época de la agricultura, donde el registro mental de ciertos fenómenos del clima o formas de cosecha les sirvió para lograr tener más chances de sobrevivir, cambiando con ello la forma en la que conviven en sociedad, para pasar a estados o países como Egipto y Roma, que fueron imperios que empezaban a registrar los hallazgos encontrados por sus científicos, matemáticos, astrólogos, médicos, y con ello pues impulsaron nuevas formas de tecnología primitiva, formas en las que aprendían las cosas y luego las pasaban a futuras generaciones. Así, avanzando con el tiempo a otras eras, donde ya se empezaba a formar en ciertos conocimientos para poder administrar tierras feudales o por herencias entre familias. Así vamos avanzando hasta donde inicia la era del vapor, que fue durante la Revolución Industrial, la primera, dando cimientos a la formación de carreras técnicas en ingenierías para cubrir la demanda de personas especializadas que pudieran entender y utilizar la maquinaria moderna que estaba surgiendo, para pasar por después varias actualizaciones, hasta épocas más actuales, donde el estudio forma parte de diversas ramas, tanto de artes como de ciencias. Ahora bien, ¿esto realmente para qué sirvió? Pues principalmente es por instinto de adaptación sobre su entorno, nuestro entorno, y sobrevivir el mayor tiempo posible, ya que, pues siendo honestos, el ser humano es sensible a enfermedades o riesgos que fácilmente nos pueden hacer daño, por lo que el estudio nace, se establece y evoluciona para formar una cierta estructura y sistemas que nos permitan protegernos en la medida de lo posible. Adicionalmente, hoy, la función del estudio se puede englobar también en los siguientes puntos. El estudio básicamente lo que hace es organizar mejor la información por partes. Esto nos ayuda a comprender mejor los temas, a
a estudiar, los hace más digeribles y por ende más sencillos de aprender. El siguiente punto es pues que optimiza el tiempo de aprendizaje. El estudio, pues, en otras palabras, esto se refiere a que la forma en la que dividimos los temas a aprender, los aprovechamos así mejor y pues en cortos periodos de tiempo podemos adquirir una habilidad blanda específica o dura. Otro punto a destacar es la formación para cubrir lo que el sistema demanda. A ver, esto puede aplicarse en áreas académicas, laborales o sociales, y básicamente cumple el objetivo de pues enseñarnos a nosotros como individuos ciertas normas de convivencia, esquemas de aprendizaje y de desarrollo de habilidades, así como de interacción con nuestro entorno para lograr cubrir pues de manera personal o profesional nuestro desarrollo como individuos y lo que pues demande el mercado laboral y académico. Esto se engloba en el siguiente punto, que es la demanda laboral, ya que las escuelas, sobre todo las universidades, constantemente están adaptando sus modelos de estudio para cubrir la demanda del mercado, pues que solicita que sus trabajadores estén preparados para realizar específicas responsabilidades que les puedan ser asignadas. Dichas habilidades son aprendidas de manera tradicional, cursando estudios superiores, donde nos forman para cubrir puestos tácticos o estratégicos, con el fin de poder guiar a nuestro personal operativo con los conocimientos y habilidades que adquirimos durante la formación académica para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Este tema es muy extenso, ya que es precisamente esta distinción de logros obtenidos con un título o cédula profesional el que a veces marca pues esa barrera, ¿no?, de acceder a información o traducirlo como oportunidades laborales y en un estilo de vida de mayor calidad conforme a los estudios, habilidades o conocimientos que se tengan. Pues esto causa de cierto modo que sectores de la población primordialmente vulnerables por condiciones económicas, culturales, de género, médicas o incluso de edad, pues están siendo relegadas o reemplazadas mayormente por sectores que cuentan con dichas posibilidades de una mejor oportunidad laboral que en otros sectores de la población. Más, sin en cambio, este es un tema que quizás abordaremos en otra ocasión por el grado de matices que hay implícitos aquí. El siguiente punto, y pues no sin mayor importancia, es el que el estudio permite dar soluciones a problemáticas dentro de una sociedad. Esto básicamente es cuando pues se estudia un tema de interés. En ciertas ramas pues de la ciencia parten de utilizar métodos estadísticos, probabilísticos, matemáticos o científicos, con el cual se busca comprender la esencia de la problemática en sí y por lo que pues se requiere de el desarrollo de habilidades específicas de análisis y reflexión con las que ayuden a llegar a soluciones eficientes ante cualquier problemática, impulsando así un pensamiento vertical o lateral para poder hallar diferentes soluciones. Asimismo, el estudio tiene diferentes formas de ser adquirido. Y aunque hoy en día se hace de manera tradicional con los sistemas educativos, la realidad es que la forma en la que aprendemos tiene mucho que ver sobre el entorno que nos rodea. Es así que tanto el estudio formal como informal nos permite contar con esa fuente de conocimiento y habilidades que podemos aprender para la vida en general. El formal, por ejemplo, la escuela pues nos enseña cómo podemos convivir en un entorno de trabajo en equipo, solidaridad, respeto y otros valores que son importantes para nuestra convivencia. Incluso nos forma habilidades para valernos
por nuestra cuenta de una forma estructurada y metódica, cosas que se terminan de ir puliendo al entrar en un entorno laboral. Ahora, el informal. Este es cuando las experiencias que tenemos en la vida nos hacen comprender que las perspectivas del mundo son variadas y abundantes, mismas que en ciertas ocasiones logramos conectar con dichas formas de pensamiento y otras pues no las compartimos tanto. Sin embargo, la comprensión de algunos temas al vivirlos y no como tal aprenderlos metódicamente, enriquecen la forma única de ver el mundo que nos rodea y por tanto influyen en gran medida en la forma en la que interactuamos con el mundo y nuestro alrededor. Ahora bien, esto se logra expresar sencillamente, pues lo vemos plasmado en cómo el estudio se nos muestra en dos diferentes caras, la ciencia y el arte. En una definición anterior, planteábamos que la ciencia y el arte pues se refieren a que el trabajo es igual a poner nuestras energías mentales, emocionales o a veces físicas para comprender entre líneas el doble sentido de las cosas. Por su parte, las ciencias, a través de cómo se estudian las matemáticas, la física, la medicina, etc., son pues de manera racional y metódica. Y la otra vertiente, pues es a través de sentir con la piel nuestros sentidos, el arte de hacer música, poesía, dibujos o demás partes artísticas. Lo que nos lleva a entender que la ciencia amplía los espacios de pensamiento y racionamiento de las variables para convertirlos en un significado que coadyuve a traducir las cosas de una manera más práctica. Por otro lado, el arte expresa lo que muchas veces no puede describirse con palabras o con números, ya que dentro de su naturaleza, ésta se orienta más hacia el lado de descubrir y transitar lo abstracto. De ahí que en esa abstracción logramos entender lo que no se puede tocar, sino sentir. Es decir, las ciencias cultivan la traducción de la mente en palabras o en números, y el arte expresa el estado del ser, es decir, lo que la mente siente, pero no puede sintetizar con palabras. De ahí que ninguna rechaza a la otra, solo son una extensión de sí mismas, diseñadas para lograr comprender el todo y sus partes. Con ello logramos adquirir conexiones emocionales o expectativas sobre aquellas cosas que vivimos día a día. Por lo que si hablamos de beneficios o los no tantos beneficios que tiene el estudio, los podemos englobar como que al cuestionarnos ciertas cosas, esto va impulsando a crearnos o crear un criterio propio sobre nuestro entendimiento de la vida, es decir, con lo que vemos, oímos, sentimos y pensamos, creamos sistemas de creencias donde radican nuestros valores, principios morales y éticos, así como de convivencia en una sociedad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando dejamos de ser nosotros los que cuestionamos las cosas? Pues más allá de lo que se entienda como cuestionar, que quizás a veces signifique rebelarnos contra nuestra autoridad, más bien va enfocado a realizarnos preguntas que nos lleven a conclusiones y muchas veces estas sean difíciles de afrontar. Es decir, cuando normalizamos ciertas conductas, pensamientos o formas de expresión, lo que muchas veces pasa es que al convertirlo tanto en una identidad personal o en una forma cotidiana de convivir, ya nos llegamos a ver que algunas prácticas no son idóneas. Pues no es normal permitir cierto tipo de situaciones solo por creer que siempre ha sido así. Y aunque a veces sea difícil, el preguntarnos nos abre paso a elegir
si decidimos por cuenta propia seguir permitiendo pues dichas situaciones y así cambiar nuestra forma de ver las cosas, de entender la vida, reflejando siempre valores que nos lleven a ese camino que nos genere paz y tranquilidad pues en nuestra vida, en nuestros corazones. Porque preguntarnos sin llevar a cabo acciones que nos permitan evolucionar en conciencia como seres independientes dentro de una sociedad no nos lleva realmente a nada. Lo cierto es que el no tomar reflexión sobre algunos temas con nosotros mismos o a nuestro alrededor, eso pues poco a poco nos lleva a olvidar el verdadero valor de nuestra voz como sociedad, nuestra forma pues de elegir un mundo más armonioso. Ahora bien, después de todo esto que ya se plasmó durante el video, pues llegamos a la conclusión final sobre cómo el estudio es básicamente un tipo de filosofía de cada cosa que existe en el cosmos y es el que nos permite y nos acerca a lograr conectar con la esencia del por qué existe y para qué existen algunas cosas o todas las cosas en forma general. Y respondiendo a la importancia del estudio, pues esta radica en que nos ayuda a ver la vida con otros ojos, pues el impacto que tiene se encamina más hacia lograr comprender los matices que tiene la vida. Importa porque es muchas veces el estudio el que nos muestra los plausibles riesgos que pueden afectarnos como sociedad y buscar una manera de contrarrestarlos, así como de buscar nuevas formas que nos permitan como sociedad evolucionar en conciencia que tenemos pues sobre algunas cosas. Porque si el mundo no es solo blanco y negro o un poquito de negro en el blanco o al revés, la vida pues está formada por diferentes colores como el prisma. Es tan variada, tan multifacética, salvaje pero a veces sensible, oscura pero a veces tan radiante. Eso es la vida, tan hermosa, tan sagrada, como para solo entenderla de una manera tan superficial. Y bueno, pues eso es todo. Dios me los bendiga y pues tengan una bonita hora. Y si Dios pues así lo quiere, pues aquí estaremos con otro video más. Cambio y fuera.